Hola, hoy vengo con un proyecto súper sencillo de hacer, pero eso no quiere decir que no vaya a quedar súper chulo. Lo que voy a hacer hoy es una manta para un carrito de bebé, aunque luego al final del todo te daré algunas ideas para modificar para que a partir de aquí puedas hacer otras cosas también. Lo que traigo son dos telas, una de ellas es una tela de algodón normal y corriente, de las de estilo de patchwork, bueno, lo que yo he traído es un estampado que tiene fondo beige y florecitas blancas, por supuesto puedes utilizar el que tú quieras, y lo que traigo para montar la mantita es un poquito de forro polar. Esto lo podéis encontrar en tiendas de telas, perdón. Y bueno, lo hay en diferentes colores, también lo hay más grueso y más fino, y yo te aconsejo que utilices uno que sea lo más fino posible. Entonces, lo que voy a hacer es, yo ya lo tengo aquí marcado, he utilizado un rotulador de estos que se van con el agua, que los podéis encontrar también en mercerías, y para hacerlo un poquito más especial, en vez de hacer las esquinas rectangulares, las vamos a hacer redondeadas. Yo para hacerme esta marca, que me la he hecho en las 4 esquinas de la tela de algodón, en esta no voy a hacer ninguna marca, he utilizado el borde de un plato. He cogido un plato, lo he puesto aquí en el borde y con el rotulador he marcado así las 4 esquinas. Para que te hagas una idea, el total de esta tela son 50 centímetros por 75, pero por supuesto puedes medir el carrito, la minicuna, lo que necesites para hacerlo con las medidas que más te interesen. Lo que voy a hacer es colocar, la tela de forro polar es un poquito más grande, tanto a lo ancho como a lo largo, para que no me falte tela por ningún sitio. Lo que voy a hacer es colocarlo con... Bueno, la tela de forro polar tiene dos texturas, digamos. Por un lado tiene así como si fuera más rizo de toalla, y por el otro lado es como más lisa. El lado que prefieras tener en la parte exterior lo tienes que dejar arriba, que toque con el derecho de la tela de algodón, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a colocar aquí, que me sobre bastante por los dos lados, quiero decir a lo ancho y a lo largo, y lo voy a ir estirando para que me quede perfectamente colocado. Como ves, por aquí también me sobra, y lo que voy a hacer es sujetarlo con alfileres todo alrededor de la tela de algodón. Lo tenemos que colocar los alfileres en paralelo a la costura que vamos a pasar, porque lo que vamos a hacer es una costura por todo alrededor. Entonces, mientras coloquemos los alfileres en perpendicular a la costura, podemos coser con ellos por encima de la aguja de la máquina sin miedo relativamente. Alguna vez se rompe alguno. En la zona de la curva lo que tenemos que hacer es colocar los alfileres en forma radial. Que no se quiere quedar. Imaginando que estuviera el círculo completo, las agujas tienen que ir apuntando siempre a lo que sería el centro de ese círculo imaginario. Precisamente para eso, para que podamos pasar cosiendo por encima y tengamos menos probabilidades de romper los alfileres o de romper la aguja de la máquina. De todas formas, ya lo he dicho alguna vez, pero que hay gente que lleva cosiendo mucho tiempo y que le da mucho miedo meter los alfileres dentro de la máquina para coser, pues por eso, porque se puedan romper o cualquier cosa. Y sobre todo muchas mamás y muchas abuelas, pues hay gente muchas veces en los cursos que me dice: es que mi madre me tiene prohibido coser con los alfileres puestos. Bueno, si coséis con ellos así de esta manera, es menos probable que vayáis a romper alguno, y de todas formas, pues romper un alfiler pues tampoco es una cosa... Tampoco es ningún drama, y romper una aguja de la máquina pues tampoco. También siempre os digo que hay que tener siempre agujas de más en casa, sobre todo de los tamaños que sean más habituales, que utilicemos con más frecuencia, pues como por ejemplo las agujas del 90 o del 100 y del 110, que por lo menos yo son las que más utilizo, porque no coso telas finas así como sedas y todo eso, entonces yo las suelo utilizar sobre todo del 90 hacia arriba. Una vez que tenga todo esto colocado, como decía, bueno, ¿ves? A veces hay algunos alfileres que están doblados porque se han doblado al pasar por la máquina. Una vez que tenga todo esto bien sujeto, voy a pasar a coser, y lo que voy a hacer para que la costura me salga lo más recta posible
es poner el pie del prensatelas de la máquina siempre al borde de la tela. Como la tela de algodón, la que es de color beige, la tengo perfectamente cortada recta, pues sé que no me voy a torcer si me voy guiando por ahí. Y lo que voy a hacer es empezar a coser por uno de los lados cortos. Voy a empezar en este punto rematando bien, daré la vuelta a todo el rectángulo y terminaré aquí dejando una abertura pues de unos 10 centímetros aproximadamente, siempre rematando muy bien tanto al inicio como al final. Cuando llegamos a la zona de la curva, lo que tenemos que hacer es ir girando poco a poco de la tela para que la marca que hemos hecho siga paralela al borde del pie del prensatelas, para que cosamos siempre con la misma distancia. En este momento me estoy dando cuenta que la puntada que tengo es un poquito corta y me la voy a hacer un poco más larga. Si tu máquina tiene posibilidad de regular el largo de la puntada, al coser tela de forro polar es más conveniente coser con una puntada un poquito más larga para que nos sea más cómodo. Como ves, voy cosiendo por encima de los alfileres y siempre y cuando tengamos la precaución de no coser por encima de la propia cabeza del alfiler, podemos hacerlo perfectamente y sin miedo. Muchas veces la gente me pregunta sobre este tipo de alfileres que tienen una cabeza en forma de flor y es plana, porque bueno, son los que yo uso habitualmente para coser por encima de ellos. Son especiales para patchwork y los podéis encontrar en tiendas especializadas de patchwork, y simplemente es que son un poquito más finos que los normales y la cabeza plana ayuda a que podamos también coser por encima de ellos. Al ser más finos, también es verdad que facilitan que la aguja de la máquina no los pille. Pero también es verdad que son muy finos y se engancha la ropa y pinchan un montón. Pero bueno, es un mal menor y nos ahorramos un hilvanado que puede ser muy aburrido tener que estar hilvanando todo a mano siempre. Vale, ya me estoy acercando a la zona donde empecé. Y vuelvo a rematar y lo saco todo. Voy a ir guardando los alfileres y ahora, como te habrás imaginado, lo que vamos a hacer es, por ese agujero que he dejado sin coser, esos 10 centímetros aproximadamente, por ahí le vamos a dar la vuelta. Sabes que muchas veces cuando hacemos este tipo de proyectos, que dejamos un huequecillo por el que le damos la vuelta, luego tenemos que cerrar ese hueco a puntada escondida para que se vea bien. Pero en este caso tengo una buena noticia y es que no hace falta hacer puntada escondida, que sé que muchas veces a la gente no le gusta mucho hacer puntada escondida. Yo entiendo que cuando empezamos a coser a máquina pues es muy guay, se cose muy rápido, se hace todo fenomenal y entonces ya nos da más pereza coser a mano algunas cosas. Pues en este caso no necesitamos para nada cerrar este hueco con puntada escondida, porque con una costura que vamos a pasar ahora después lo vamos a disimular. Me acabo de dar cuenta que el hueco que he dejado es un poco pequeño, que voy a sufrir un poco para darle la vuelta, pero vamos, que se la voy a dar. Tenemos que ir recortando todo lo que sobra de la tela de forro polar hasta el ras de la tela de algodón. Y en la zona de las esquinas lo que estoy es cortando justo por la marca que hice para darle la forma redondeada. Si quieres, en las zonas de curva le puedes dar unos piquetes con la tijera sin llegar hasta el final, pues para ayudar a que dé un poquito mejor la vuelta. Y como te decía, ahora cuando le demos la vuelta y saquemos bien las esquinas, que nos quede todo bien, tendremos que pasar una nueva costura, igual que esta que hemos pasado, pero por el lado bueno, claro. Esa nueva costura que vamos a pasar no solamente nos va a permitir cerrar el agujero disimuladamente sin necesidad de una puntada escondida,
sino que además va a funcionar también como una costura decorativa por todo alrededor de la manta, y además le va a dar un acabado. Ahora, en cuanto le dé la vuelta, lo vas a entender perfectamente, porque no es lo mismo darle la vuelta y que no lleve esa segunda costura, se queda como un poco más flojo, como mal terminado, y ya verás como después de haberle pasado una segunda costura queda muchísimo mejor. Listo, ya me falta este poquito de aquí y terminado. Ahora por este agujero voy a meter la mano hasta el final, hasta una de las esquinas del final, la cogeré con los dedos y le iré dando la vuelta por este pequeño agujero que hemos dejado. Bueno, tampoco está siendo tan difícil. Por esto es muy importante que hayamos rematado tanto al principio como al final de esta abertura, porque en el momento este de darle la vuelta, si no hemos rematado bien, se nos puede ir la costura tanto de un lado como de otro, pues a la hora de que estamos haciendo fuerza para ir sacando toda la tela hacia el otro lado. Entonces, bueno, voy a sacar completamente todo. Y como ves, aunque yo intente ponerlo así lo más parejo posible, pues queda como un poco que está como que le falta algo para terminar en el borde, ¿vale? Y además, como necesitamos cerrar este hueco, lo que te decía, vamos a hacer una costura por todo alrededor, empezando un poquito antes de este agujero, que tendremos que meter la tela polar hacia adentro, y esta también, lo dejaremos así muy bien colocado, te lo puedes sujetar aquí con alfileres si es necesario, y empezarás a coser un poquito antes de este agujero para dejarlo cerrado lo primero, y luego ya el resto, que lo tenemos asegurado, continuamos cosiendo todo alrededor para terminarlo. Yo tengo aquí una exactamente igual, que ya la tengo terminada, y vas a ver la diferencia de cómo queda sin la costura con la costura hecha. ¿Vale? Parece, bueno, se ve bastante mejor terminado y bueno, más bonito, y además, bueno, este era el agujero que tenía la otra por donde yo le di la vuelta, y como ves, lo que venía cosido de antes está todo pegadito, y esta parte de aquí queda este poquitín que, como solamente está sujeto con la costura, con la segunda costura, digamos, se queda aquí un poquitín abierto. Si ves que esta parte no te gusta, puedes cerrar aquí con una puntada escondida y ya está. Ahora, como te decía al principio, diferentes ideas para modificar esto y convertirlo en otra cosa utilizando la misma técnica. Por supuesto, en vez de utilizar una tela entera con el mismo estampado, puedes utilizar diferentes telas, por ejemplo, cortando franjas anchas. No te aconsejo que sean muy estrechas porque luego es complicado de coserlas y que queden bien, pero a lo mejor en este trozo, que son 50 centímetros de ancho, sí que puedes poner 3 franjas diferentes, que las coses primero a todo lo largo y luego lo utilizas como si fuese un panel completo, de la misma manera que hemos hecho antes. En vez de utilizar forro polar, puedes utilizar rizo de toalla también, sobre todo si es de ese finito, para hacer pues los arrullitos que llevan también los bebés cuando salen del hospital, que es una cosa que no tiene que ser así como que les dé demasiado calor, y cambiando simplemente con esta misma técnica, cambiando por rizo de toalla, lo puedes conseguir. Incluso si quieres, este tiene una forma totalmente rectangular, pero podrías darle una forma que te corte un poquito más las esquinas de este lado, que queden un poquito más así, como para que la parte de arriba quede más para sujetarle la cabecita y esas cosas. Y lo último, por supuesto, puedes cambiar siempre las medidas, y en vez de hacer una manta para el carrito, para la mini cuna, pues puede ser para la cuna, o una manta para el sofá, de estas de cuando estamos viendo la peli los días que llueve y todo eso. Bueno, pues hasta aquí el proyecto de hoy, espero que te haya parecido sencillo, que lo pongas en práctica. Ya sabes que si tienes alguna duda con la máquina de coser, si hay alguna cosa que no dominas, algún problema que tienes, puedes entrar en mi blog, que es blog.chitalu.com, y tengo un curso de costura online totalmente gratuito con un montón de vídeos que puedes estar consultando siempre que quieras para todos los problemas que tengas.